Qué bueno, Señor, como dice el salmista, es alabar al Señor con cánticos, con alabanza, con adoración. Empezar este día sabiendo que tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Solo te rogamos, por favor, que hoy te entrones en nuestro corazón, Señor, que cada día, Señor, seas tú limpiando nuestro caminar, limpiando nuestra mente, Señor, permitiendo que la palabra traiga dirección a nosotros. Yo le invito a que usted esté adorando al Señor un momento, adore al Señor ahí donde está, glorifíquelo, dele a Él el honor, la alabanza, la adoración. Dígale al Señor, Señor, bienvenido esta mañana una vez más, Señor. Qué bueno alabarte y adorarte, que tus oídos escuchen tu voz adorando al Señor, que tus oídos escuchen tu voz dándole gracias al Señor, que tus oídos escuchen tu voz reconociendo al Señor este día, que mis neuronas, que mis células, que mis tejidos escuchen que Él es el Señor de mi vida, que Él es el Señor esta mañana, que Él es el Señor durante el día, que ya no me pertenezco, sino que le pertenezco al Señor, porque he sido comprado con precio de sangre. Gracias, Señor, por cada amigo, por cada hermano, por cada familia aquí representada, Señor. Tú los has convocado, Señor. Tú los has llamado, Señor, para estar esta mañana aquí unidos, Señor, unidos en alabanza, unidos en oración, unidos en gratitud, unidos alrededor de la palabra, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Señor, mientras leemos tu palabra, mientras escuchamos tu consejo, tú conoces la necesidad de cada persona, Señor, de cada familia, Señor. Por favor, Señor, glorifícate, exáltate, ministra conforme tu poder, ministra conforme tu presencia en nuestros corazones, Señor, esta mañana. Alabo tu nombre y te bendigo, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Buenos días para todos. Qué bendición poder estar una vez más esta mañana con todos ustedes que están comprometidos con el Señor, que permanecen. Recuerda que una de las palabras más importantes en la vida de nosotros los cristianos no es empezar una vida cristiana, es permanecer y terminarla y terminar bien para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el libro de Efesios y vamos a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a mirar los primeros versículos de Efesios capítulo 4. Déjeme que leamos del 1 al 16, que va a ser la base de estos días. El Señor va a estar ministrando y hablando a nuestros corazones. Por eso les animo que durante la semana estén leyendo, estén meditando, estén preguntando al Señor y estén poniendo esa palabra en sus corazones. Empieza el apóstol Pablo diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a otros en amor. Sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una de las cosas más lindas de las cartas de Pablo es que las cartas que escribe Pablo contienen un equilibrio entre la doctrina y el deber. La doctrina que nos da lo que el Señor hizo, lo que el Señor ganó, el plan divino, pero también nos muestra nuestros deberes. Y Efesios es un ejemplo perfecto de estas dos cosas que tienen las cartas escritas por el apóstol Pablo. Los primeros 3 capítulos tratan de la doctrina, de nuestras riquezas en Cristo. Pero ahora los próximos 3 capítulos van a explicar del deber, de nuestra responsabilidad en Cristo. Y la clave en esta última mitad del libro es una palabrita. Vamos a encontrar la palabra andar. Mientras que la idea clave de la primera parte fueron las riquezas, los últimos 3 capítulos nos van a instar a andar. ¿Andar en qué? Primero, en unidad. Luego, ¿andar en qué? En pureza. Luego, ¿andar en qué? En armonía. Y luego, andar en victoria. Son nuestros deberes. Y la idea principal entonces de estos primeros 16 versículos es andar en unidad. La unidad de los creyentes. Esto es tan solo la aplicación práctica de la doctrina enseñada en la primera carta o en la primera mitad de la carta. Dios está construyendo un cuerpo, está construyendo un templo y para eso reconcilió a los judíos y los gentiles y los hizo uno solo. Pero a la vez reconcilió a los judíos y a los gentiles con él en Cristo Jesús, y esto es una realidad espiritual. Ahora Pablo escribe, nuestra responsabilidad ahora es guardar, proteger y, preservar esta unidad. Una de las cosas lindas de este grupo de devocional es que vemos personas de diferentes partes, de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales, de diferentes colores, etcétera, etcétera, pero somos uno y somos uno en el Señor. Ahora, la unidad es una virtud. Unidad
no es uniformidad. Ponga mucha atención. La unidad no es uniformidad. La unidad viene de adentro y es una virtud espiritual. Pudiese decir yo que es parte del fruto del espíritu, mientras que la uniformidad es resultado de una presión externa. La uniformidad es una presión externa. La unidad es una virtud interna. Alabado el nombre del Señor. Pablo usó el cuerpo humano como una ilustración de unidad cristiana. Él adapta esa ilustración diciendo que cada parte del cuerpo es diferente de todas. Sin embargo, todas conformamos un solo cuerpo y trabajamos juntos. Para perseverar o preservar la unidad del espíritu, debemos poseer las virtudes cristianas necesarias. Y Pablo empieza a nombrar esas virtudes. Una de las primeras virtudes que Pablo habla es la humildad. Humildad. Se requiere humildad para mantener la unidad. ¿Humildad qué es? Es poner a Cristo primero, a los otros después y por último a uno mismo. Voy a repetir, ¿qué es humildad? Poner en primer lugar al Señor, en segundo lugar los demás y en tercer lugar a uno mismo. Aceptamos a las otras personas con amor, con humildad. ¿Sabe? Aceptamos a nosotros mismos y ser nosotros mismos para la gloria de Dios. Dios no te condena cuando tú te aceptas a ti mismo con tus dones, cuando tú reconoces que tienes unos dones. Pero Él solo quiere que tengamos cuidado de no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, o más bajo del que debemos tener. Se requiere humildad para decir, este es el nivel que debo de estar o que estoy en Cristo. Esto es lo que yo soy. Pero yo no puedo sentirme más, porque entonces voy a terminar dañando al cuerpo de Cristo cuando yo me siento más que los demás. Y cuando me siento menos, pues tampoco voy a colaborar en el cuerpo de Cristo, porque entonces voy a sentir que yo no puedo dar nada ni hacer nada por el cuerpo de Cristo. Entonces la primera cosa que necesitamos para conservar la unidad es la humildad. Y hablan también de la mansedumbre. Ahora, recuerde que ser manso o tener mansedumbre no es sinónimo de debilidad. ¿Sabe qué quiere decir la palabra mansedumbre? Es tener poder, pero poder bajo control. Tener mansedumbre es saber que usted es un padre de familia que tiene poder como padre de familia, pero tiene ese poder bajo control. Moisés dice en la Biblia que era un hombre manso. Sin embargo, se puede ver el tremendo poder que tenía para poder llevar al pueblo a libertad. Era manso, aunque tenía poder, pero poder bajo control. La Biblia dice que Jesucristo era manso y humilde de corazón, pero no obstante echó fuera a todos los que comerciaban en el templo. Es poder bajo control. El idioma griego dice que la palabra mansa era usada para referirse inclusive a las medicinas o a los calmantes. ¿Qué hace un calmante? Toma control. En cada caso tenemos poder, pero un poder dado por Dios y controlado por el Espíritu Santo. Pero también dice que necesitamos aprender a tener paciencia.
que literalmente significa longanimidad. Quiere decir la capacidad de soportar aflicción sin devolver el mal. Voy a repetirlo. Es la capacidad de soportar la aflicción sin devolver el mal. Esto nos lleva a la misericordia de soportar. Entonces entendemos que buscar la unidad es una virtud que no se puede experimentar sin amor, pues el amor es sufrido, el amor es benigno. En realidad lo que Pablo está describiendo son los frutos del Espíritu Santo, porque la unidad del Espíritu es resultado del Espíritu. Por eso aquí a nosotros no nos une un pastor, no nos une un ratito aquí de vernos por el internet. No, nos une el Espíritu. Usted y yo estamos unidos por el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Y esto contribuye a la unidad. Literalmente debemos, como escribe Pablo aquí, dice, debemos estar deseosos de mantener o guardar la unidad del Espíritu. Cuando usted ha experimentado tener la presencia de Dios dentro de usted y sabe que usted es poseedor de la presencia del Señor en usted, usted lo que hace es procurar guardar la unidad del Espíritu, la unidad con nuestros hermanos, pero es una unidad espiritual, una unidad espiritual. Una vez escuché a un creyente experimentando en la fe decirle a una pareja de recién casados, es maravilloso que se amen, pero para ser felices en el matrimonio, ambos tienen que poner de su parte. El verbo usado aquí está en un presente continuo, que significa que debemos estar constantes. Por eso el Pablo dijo, solícitos en mantener esta unidad. Constante, todo el tiempo, estar pendiente de estar unidos en el Espíritu. En efecto, cuando nosotros pensamos a veces que todo anda bien, le voy a decir, Satanás quiere entrar a arruinarlo todo. Pero ¿qué no permite esto? Plan del enemigo. La unidad del espíritu en el hogar con mi esposa. La unidad en el espíritu con mis familiares. La unidad en el espíritu con mis hermanos en la fe. Con nuestros hermanos en la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Tenemos que ser solícitos en buscar y mantener la unidad en el Señor. Pero Pablo habla de otra virtud aquí, habla de la paz. Dice, manteniendo el vínculo de la paz. Si el creyente no puede llevarse bien con Dios, no se va a poder llevar bien con los otros creyentes. Dice que cuando la paz de Dios gobierna nuestro corazón, definitivamente usted y yo caminamos en unidad. Hoy en día hay mucha gente que intenta unir a los creyentes de modos que no son bíblicos. Los quiere unir a través de un concierto, los quiere unir a través de una comida, los quiere unir a través de doctrina solamente o a través solamente de revelación. Y doctrina sin revelación no sirve. Revelación sin doctrina tampoco sirve. Porque por eso viene la división. Entonces hay algunas realidades básicas. Somos un solo cuerpo. Y eso, por supuesto, el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Hemos sido puestos allí.
En el momento de nuestra conversión, fuimos puestos en el cuerpo de Cristo. Este cuerpo es el modelo de numerosos cuerpos llamados iglesias locales que Dios establece a través del mundo. Usted allá en Dominicana, usted allá en Estados Unidos, usted allá en Bogotá, o en Cali, en Medellín o aquí en Armenia, usted debe pertenecer a un cuerpo local, a una iglesia local. Porque así como somos miembros de Cristo y Él es la cabeza, Él también nos ha puesto como miembros de una iglesia local, de una iglesia donde podamos ejercitar nuestros dones espirituales y donde podamos ayudar a crecer a otros. Entonces, básico para la unidad, pertenecer a un cuerpo. Dos, un espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo que mora en cada creyente. De modo que nos pertenecemos mutuamente porque el mismo Espíritu habita en ti como habita en mí. Porque si habita otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, no puede haber unidad entre tú y yo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso nos une no solo un mismo cuerpo, sino también un mismo espíritu. Y dice, una misma esperanza de vocación. Esto se refiere al regreso de nuestro Señor por su iglesia. Nosotros tenemos una esperanza, todos tenemos que tener la misma esperanza, que el Espíritu Santo un día llevará a su iglesia, y su iglesia eres tú y soy yo. Mantén esa esperanza viva. Pero dice también un Señor. Este Señor es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, quien vive en nosotros y un día vendrá por nosotros. ¿Saben? Es difícil creer que dos creyentes puedan decir que obedecen al mismo Señor y sin embargo no son capaces de andar en unidad. Si usted sirve al Señor que yo sirvo, tenemos que andar en unidad. Tenemos que entender que hemos sido puestos con un mismo propósito, una fe. Todos los creyentes verdaderos tenemos que estar de acuerdo en cuanto a nuestra fe. Mi fe está puesto en el autor de la fe y no en el objeto de la fe. Creemos en el Señor Jesucristo. Esa es. Y Pablo nos habla aquí también de un bautismo. Pablo se refiere a un cuerpo, pero aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Aquí vuelve a hablar que hemos sido bautizados a un cuerpo. Bautismo quiere decir pertenencia, morir a y resucitar a. Ahora usted ha sido bautizado al cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo empieza a decir, si ustedes han creído los primeros 3 capítulos, que ustedes son ricos con toda riqueza y bendición espiritual en los lugares celestiales. Si ustedes han creído todo esto, pues ahora deben mantener la unidad del Espíritu. Deben entender que ahora ustedes tienen una familia mayor que su familia de nacimiento. Ustedes tienen la familia del Señor. Y que tenemos que andar y vivir en esta unidad. Somos la familia celestial de Dios. La oración que Jesús enseñó fue, Padre nuestro, Padre mío. La iglesia también debe entender que Él es nuestro Padre y por eso nosotros nos llamamos hermanos. Alabado el nombre del Señor. Así
Así que los dones, porque también dice, y entonces él repartió dones y repartió los dones para que los usemos para conservar la unidad en Cristo Jesús. Amigo, ¿se da cuenta? La palabra del Señor no solo trae bendiciones, no solo trae promesas, no solo trae riquezas, sino que también tiene un equilibrio. Y junto con la bendición nos da un deber. Debemos comprender que el Señor de dos pueblos hizo uno solo. Y los que estábamos lejos de Él nos trajo a Él y nos unió con Él. Pero ¿cómo puedo estar unido con Cristo si no estoy unido con el cuerpo de Cristo? Si no estoy unido con mis amigos, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que la unidad es de conceptos, que la unidad es de formas. Yo me uno con los que oran arrodillados. Los amigos míos son los que oran parados, los que lo hacen los sábados. No, a mí me gustan los que lo hacen los domingos. ¿Saben? Eso se llaman formas, conceptos. A mí me une contigo, Cristo Jesús, y me une contigo el Espíritu de Dios. Así que la recomendación hoy es andar en unidad. Incline su rostro y dígale, Señor, gracias por hablarme hoy de uno de mis deberes. Y uno de mis deberes hoy es andar en unidad. Señor, tal vez he querido mantener la unidad bajo conceptos, bajo emociones o bajo formas, pero ayúdame a mantener esta unidad en ti, en tu obra y a través del poder de tu Espíritu Santo. Yo proclamo esa unidad con todos los que están aquí. Yo proclamo, por eso aquí no estamos nombrando una iglesia en particular. No estamos haciendo adeptos a un grupo especial. Estamos aquí porque nos unes tú, Señor. Y yo bendigo a cada iglesia, a cada nación, a cada familia que está aquí representada. Levante sus manos ahí y dígale, yo quiero procurar la unidad con el cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdame a desarrollar mis dones para la edificación de tu cuerpo. Gracias, Señor, porque todo lo hiciste para que seamos uno. Que el mundo pueda creer, porque podemos vernos y amarnos como tú quieres. Mi estimado amigo que estás por primera vez este día, el Señor también te quiere invitar a ser parte de su cuerpo. Tan solo tienes que recibirlo en tu corazón, invitarle a Él a su vida, decirle a Él que lo necesitas urgentemente. Y entonces Él vendrá a ti y entrará a ti, se quedará contigo, comerá contigo y Él será tu Señor y tú serás su hijo. Señor, gracias. Gracias por mis amigos y mis hermanos en esta hora. Bendigo el resto de día que tienen ellos y que caminen en unidad, aún como pareja, aún como familia, que caminen y procuren la unidad en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de unas horas tenemos el Facebook Live de oración. Usted puede enviar las peticiones de oración y estaremos hablando con ustedes. Es a las 10 de la mañana, hora de Colombia, y ya tú buscas la hora tuya en tu país si quieres estar con nosotros. Mil bendiciones y mañana seguimos andando con la ayuda de Dios. Un abrazo. Bendiciones.